Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts para maestros y maestras. Una caja llena de ideas, propuestas, experiencias y herramientas para pensar y reflexionar sobre temáticas de la educación en la ciudad de Buenos Aires. A través de cursos, seminarios, talleres, postítulos y más, desde hace más de 30 años, Escuela de Maestros ofrece a educadores de la ciudad de Buenos Aires un ámbito de encuentro, de estudio y reflexión sobre su práctica, para la innovación y la mejora integral del sistema educativo. En línea con estas propuestas, nuestros podcasts para maestros y maestras surgen a partir de este nuevo escenario inédito y desafiante como una forma de divulgación y reflexión sobre los modos de hacer escuela. Nada nos preparó para esto. La segunda década del siglo XXI comenzó con un evento global que nos colocó ante un escenario único y lleno de nuevas oportunidades, que nos enfrenta a la necesidad de reinventarnos y recrear los distintos espacios de socialización, entre ellos el ámbito escolar. Para algunos y algunas, la pandemia global cambió las reglas del juego. Para otros y otras, en cambio, este suceso no ha hecho más que contribuir a la profundización de procesos ya en marcha, como la creciente presencia de nuevas tecnologías de información y comunicación en nuestra vida cotidiana. Organismos internacionales como UNESCO y UNICEF han dado cuenta de las consecuencias del cierre de las escuelas en la educación de niños, niñas y adolescentes. En este marco, en todo el mundo, alumnos y alumnas, docentes, familias y el resto de los miembros de la comunidad educativa debieron reinventar sus roles y práctica educativa. Como estructura social, el aula se ve desafiada por este proceso complejo y dinámico. En 2021, nuestra colección Aulas del Nuevo Escenario Educativo propone un recorrido por diferentes propuestas y experiencias de formación docente continua, para conocer, pensar, compartir y descubrir los desafíos que plantean estos tiempos singulares, para entender qué significa hoy una escuela en movimiento. La oferta abierta de Escuela de Maestros reúne propuestas de formación continua para docentes, equipos de conducción y supervisores en ejercicio o inscriptos para trabajar en todos los niveles educativos de la ciudad. Por su parte, el equipo de educación y TIC realiza acciones transversales a todas las áreas de Escuela de Maestros que ofrecen formación en el entorno virtual de aprendizaje. En este primer podcast, conversamos con la coordinadora de ambos equipos para conocer cómo encaran la formación permanente y descubrir cuáles son los desafíos planteados en este nuevo escenario. Lilia Rodríguez es especialista en educación y nuevas tecnologías y es asesora pedagógica en educación virtual. Desde el 2020 es coordinadora general tanto de oferta abierta como de educación y TIC. Mi nombre es Lilia Rodríguez y me desempeño en la coordinación de los equipos de oferta abierta y educación y TIC. Oferta abierta es un área que tiene un componente administrativo y logístico y otro pedagógico. Si pienso en el 2020, tal vez el primer desafío que tuvimos que enfrentar fue el logístico y consistió en, más que nada, concluir lo que ya se había iniciado. En ese momento el área tenía una presencia territorial, había cursos combinados y presenciales y hubo que convertirlos a un formato virtual. Principalmente hubo que cubrir aspectos formales, es decir, pensar en un dispositivo que pudiera incluir actas que se hacían presencialmente, hacerlas de manera virtual, el dispositivo de cierre, que siempre eran encuentros presenciales, convertirlos a la virtualidad. Era necesario en ese momento, la respuesta que nos pedía el sistema era sostener la oferta, reconocer lo que hasta ese momento habían actuado las y los participantes y brindarles la posibilidad de continuar y sobre todo de acreditar. Pensar este dispositivo no solo en lo logístico, sino también
en el marco del componente pedagógico, fue un trabajo que Oferta Abierta realiza en colaboración con el equipo de Educación y TIC. Mirando en perspectiva, desde inicios del 2020 hasta la actualidad, el escenario ha cambiado muchísimo y se ha ido complejizando. En ese primer momento cubrimos la emergencia, virtualizamos las propuestas que eran o que tenían algún componente presencial, que ya habían comenzado, pero luego fue necesario ir construyendo un andamiaje de apoyo para las propuestas que ya nacidas en la virtualidad tenían características diferentes a las que tenían nuestras propuestas virtuales tradicionales. Si bien el área tuvo cursos virtuales, cambiaron algunas cosas en ese momento. Por un lado, había capacitadores de escuelas de maestros que se acercaban por primera vez a la modalidad virtual. Es decir, que hubo muchos capacitadores que normalmente hubieran dado un curso presencial y lo estaban dando virtual. La propuesta nacía como virtual, pero con condiciones de partida diferentes. Y por el otro lado, las y los docentes destinatarios de estas propuestas estaban desempeñándose en escenarios totalmente distintos a los habituales y escenarios que se fueron complejizando y que fueron generando nuevas demandas de capacitación. Uno de los propósitos principales del área es impactar en el aula. Cuando pensamos en las propuestas de cursos para oferta abierta, siempre estamos pensando en un docente que luego puede llegar a reflejar en el aula lo aprendido, lo abordado dentro de los cursos. Para esto es necesario conocer el escenario y las preguntas que se hace ese docente. Si esto siempre fue complicado, en los escenarios actuales es mucho más complicado aún, genera mucha dificultad porque los escenarios son cambiantes, son flexibles, son escenarios muy disímiles aún dentro de las mismas instituciones y las preguntas que se hacen los docentes y las posibles respuestas son muy variadas. Entonces pensar en una propuesta de capacitación o en lo que incluye la oferta abierta como propuestas de capacitación es un trabajo complicado y que requiere mucha atención para poder ofrecer un abanico lo suficientemente variado y además para poder ofrecer respuestas que sean flexibles, que se puedan ajustar a distintas situaciones. En ese sentido, siempre trabajamos con este pensamiento y con esta idea, ¿no? De generar en el docente o de ofrecer al docente recursos, herramientas para poder después desempeñarlas, utilizarlas en su práctica de aula concreta y buscar cuáles son esas preguntas que se están haciendo constituye uno de los ejes de oferta abierta. En este marco, la línea de acción es el acompañamiento al capacitador o capacitadora de escuela de maestros. Trabajamos fuertemente con encuentros de orientación. Tenemos un espacio muy interesante que es el espacio de capacitadores y capacitadoras, que es un aula virtual que siempre está en construcción y le agregamos cosas nuevas, que está disponible desde diciembre del año pasado, en donde las y los capacitadores de escuela de maestros encuentran recomendaciones, pistas para trabajar, recursos, espacios de intercambio. Lo que tratamos de realizar es construir un andamiaje que les permita ir incluyendo sus propuestas dentro de una pedagogía virtual, dentro de la lógica de la virtualidad. Por último, algo que me gustaría destacar es que nuestro mayor desafío, y por el que trabajamos con mucha constancia y fuertemente, es responder a cuestiones emergentes, por supuesto, porque nos ocupan y nos preocupan, pero al mismo tiempo es tener una actitud proactiva, es decir, animarnos a poner en marcha ideas nuevas, pensar en propuestas cada vez más desafiantes, es decir, no paralizarnos por lo emergente, sino tratar de contextualizar lo emergente en un plan, en algo más amplio,
en algo que tenga en cuenta la política educativa, que tenga en cuenta los planes estratégicos, las líneas prioritarias, los temas prioritarios de cada área de conocimiento. Es decir, tener un plan que sea integral, que sea contextualizado y que no olvide el emergente, pero que el emergente no sea lo único que hacemos.